Palabra, Padre, aquí estamos, Señor. Te rogamos por esta tu preciosa palabra, Señor. La escritura, Señor precioso, no solamente necesita ser leída y meditada por nosotros, Señor, sino que necesitamos hacerlo en la dependencia de tu Espíritu, Señor. De tu Espíritu que nos guiará a toda la verdad. De tu Espíritu, Señor precioso, que nos recordará todo lo que tú has dicho. De tu Espíritu, Señor, que es el que, Señor, nos permite ver los secretos muy guardados y los tesoros muy escondidos. Con la guía de tu Espíritu, bendito Dios de los cielos, para que nuestro corazón no se extravíe, Señor, sino que de verdad lámpara sea a nuestros pies tu palabra y lumbrera a todo nuestro camino. Por favor, Señor, por tu gracia maravillosa, permítenos, Señor, en esta mañana, tener corazón para que tus palabras, Señor, traspasen hasta lo más profundo de nuestras vidas y entendamos, oh Dios de los cielos, Señor, el significado profundo de todas las cosas en medio de nosotros, Señor. Gracias, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, vayas ubicando en Isaías, capítulo número 25. Libro de Isaías, en el capítulo número 25. Es una bendición maravillosa el que nosotros podamos ver los acontecimientos narrados en la palabra que han sido dados para nuestra edificación, para nuestro crecimiento, para traer conocimiento de Dios a nuestras vidas, pero que, como orábamos hace un momento, no perdamos que todo lo que pertenece a Dios hay que hacerlo en la dependencia de Dios, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios hay que discernirlas como espiritualmente. Necesitamos vida espiritual. Y esa vida solamente la puede proporcionar Dios. Dios mismo es el único que la puede plantar en nuestras vidas. Dios va abriendo nuestro entendimiento y cuando va abriendo nuestro entendimiento va produciendo en nuestro corazón un maravillar de quién es Él. Entre más Dios va dando luz, más maravillados estamos es con Él, con quién es Él. Y cada momento, más que querer lo que Dios hace, empezamos a desear lo que Dios es. Y ahí es donde Dios nos va llevando a un crecimiento espiritual. Llegamos con muchos deseos de ver lo que las manos de Dios hacen. Pero Dios es tan hermoso que va llevando nuestras miradas a ir levantándose para dejar de mirar sus manos y empezar a contemplar su rostro y empezar a conocerle a Él. Y contemplando su rostro, poder ir escuchando el latir de su corazón. Qué hermoso, cuando podemos escuchar lo que hay en el corazón de un ser tan precioso como el corazón de Dios. Escuchar el corazón de Dios derrite el corazón nuestro. Corazón endurecido, el corazón de piedra, se hace sumamente tierno cuando empieza a escuchar el corazón del Señor. Visitó el Señor empezando su ministerio una región, la región de Galilea, y vino por Capernaum y estuvo en todo este lugar. Y dice la Escritura que todo esto era para que se cumpliese una palabra que había sido dada, diciendo: tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar. Todavía no estamos leyendo Isaías, estoy leyendo otra porción. Tierra de Zabulón y tierra de Nectalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y entonces empezamos a mirar cómo esa visitación del Señor sobre la tierra es un acontecimiento grandioso y extraordinario. Porque más que la luz a la que se refiere el Señor fuera luz física,
de que los días fueran más brillantes o más claros. Estamos hablando de la luz que el Señor empieza a traer al corazón que estaba en oscuridad, al corazón que estaba en tinieblas, porque lo más terrible no es que falte la electricidad, ¿cierto? Y falta la electricidad, pero eso no nos impidió levantar nuestro corazón, ¿cierto? Delante del Señor, que de pronto cuando hay ciertas ayudas puede ser más cómodo, pero no más, porque finalmente la electricidad no hace que tengamos un mejor corazón, pero la luz de Cristo alumbrándonos sí hace que haya una diferencia muy profunda en nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Y de pronto el Señor habla de un resplandor maravilloso en la visitación que Él trajo, porque todo el pueblo estaba en una condición característica. Estaba el pueblo asentado en tinieblas, o sea, se había acomodado en una condición. Y al pueblo no podía diferenciar sino la condición en la que estaba, no conocía algo diferente. Pero ahora aparece el Señor en el escenario para hacer una diferencia en el corazón, para hacer una diferencia en la vida, para hacer una diferencia dentro del ser humano. Y ahí es donde aparece Isaías 25, ubíquese ahí conmigo en el versículo número 6 de Isaías 25, en el versículo número 6, porque hay una palabra aquí, pero hermosa, 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 en la cual el Señor haga resplandecer su luz en nuestro corazón y haga por su misericordia que nuestros corazones sean traspasados con una verdad tan profunda como esta. Porque dice el versículo número 6: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y cuando uno piensa en la palabra banquete, realmente uno piensa en donde hay tanta abundancia y tanto de todo, que es imposible en medio de toda esa abundancia no quedar saciado, que es imposible en medio de todo lo que se pone enfrente no quedar saciado. Y de pronto el Señor habla de una mesa que no es servida por el ser humano. La mesa que sirve el ser humano puede saciar nuestras necesidades físicas. Alguien puede poner un plato e invitarme a un alimento, y ese alimento puede ser hecho con mucho amor, pero va a beneficiar mi cuerpo físico. Pero ahora vemos que el que ha dispuesto a servir un banquete es Dios mismo. Dios mismo es el que ha preparado servirlo. Y la forma en como el Señor lo expresa, está hablando que no es cualquier banquete, que no es cualquier mesa la que se ha servido, que lo que se ha puesto ahí y las palabras que el Señor habla como de, si fuera en lo físico, como que lo que se escogió para ponerse en ese banquete es lo mejor de lo mejor, lo más excelso, lo mejor preparado. La disposición que hay en esa mesa es incomparable, porque dice banquete de manjares que suculentos, ¿cierto? O sea, cuánto gusto produce eso, cuánto gusto al paladar, ¿cierto? Cuánto gusto. Dice ahí banquetes de vinos refinados, ¿cierto? O sea, que ese vino es para un paladar exquisito. El paladar ha sido preparado para poder saborear ese vino. Y dice, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Verso 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las
naciones. Y me llama mucho la atención porque aquí habla de dos cosas que tantas veces golpean el corazón humano. Porque la palabra que aquí utiliza para cubierta es la misma palabra que se utiliza para mortaja. Y es como el envoltorio que le ponen al muerto, ¿cierto? El vestido que le ponen al muerto. Y dice el Señor, y destruirá en este monte el vestido de la muerte. Y también el velo que envuelve a todas las que. Mira lo hermoso, ¿cierto? Hay un velo en el corazón. El Señor refirió a dónde estaba puesto el velo, que no es en los ojos. Que lo que necesita más capacidad para ver no son mis ojos naturales. Que necesitan ser quitados son los velos que hay en el corazón. El Señor, cuando habla de Israel, dice que el velo todavía está puesto sobre su corazón y que cuando miran la ley de Moisés, todavía no comprenden lo que la ley de Moisés expresaba y todo lo que estaba allí expresado, pero que cuando se conviertan, el velo les será quitado por Cristo. El velo que hay ¿dónde? En el corazón. Entonces, de manera que el Señor está hablando algo muy precioso, y destruirá en este monte el vestido de la muerte, la cubierta con que están cubiertos, ¿qué? Todos los pueblos, y el velo que hay en el corazón que envuelve a todas, ¿qué? Las naciones. ¿Quién ha escapado de esta cubierta y de este velo? Ni un solo ser humano. Todos los seres humanos hemos tenido esa cubierta y hemos tenido ese velo. Pero dice el verso número 8, mira lo hermoso: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y cuando uno lee, dice uno, qué promesa tan hermosa, porque el Señor me va a sacar de una condición en la que yo no puedo disfrutar de algo, y me va a traer para que yo pueda degustarlo, probarlo, sentir el valor que eso tiene. Y cuando sabemos que la palabra habla de muerte y habla de velos, sabemos que en la condición de muerte espiritual, lo que el ser humano no puede disfrutar es de la presencia de Dios. Y lo que no puede degustar es de la vida de Dios en su corazón. De manera que cuando vemos esto, que Dios va a destruir la muerte para siempre y que va a cambiar toda esta condición del corazón, entonces uno se pregunta, ¿y cuándo sucederá todo esto tan maravilloso? Todo esto tan maravilloso, esta mesa servida por el Señor, para que nosotros podamos comer de ella, para que nosotros podamos alimentarnos de ella. Y dice el versículo número 9, y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien nosotros hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y cuando miramos esto, nos damos cuenta hacia dónde nos va dirigiendo la mirada. Todo lo que está expresando esta porción tan hermosa, esta promesa sin igual, porque es tan precioso que cuando Dios promete algo, es algo que el hombre no puede hacer, solamente Dios lo puede hacer. A veces no entendemos las promesas de Dios y hacemos toda clase de esfuerzos en nuestra capacidad para que lo que Dios prometió sea una realidad, cuando lo que Dios prometió es algo que única y exclusivamente Él lo puede hacer en nuestras vidas. Solamente Él lo puede hacer en nuestros corazones. De manera que aquí hay una promesa hermosa, un banquete que el Señor va a poner. Pero para que ese banquete sea disfrutado, hay algo que Dios tiene que quitar. Hay algo que Dios tiene que hacer. Y los que han leído esto, entonces están diciendo, entonces estamos esperando eso. Eso es, estamos esperando eso de el Señor.
Jamás en la historia del ser humano ha habido un momento más grandioso. No ha habido una visitación más extraordinaria. No ha habido un nacimiento de vida tan glorioso como la manifestación de Cristo como hombre sobre la faz de la tierra. Y cuando nosotros miramos toda esta promesa, ¿hacia dónde Dios estaba apuntando? Estaba apuntando hacia la promesa de ¿quién es? Cristo. Hacia la venida de Cristo, para que este banquete pueda ser degustado por todos y cada uno de nosotros, por todos y cada uno de los que hemos sido llamados a ser parte del pueblo del Señor. ¿Y sabe qué es lo más hermoso con esto? Que cuando empezamos a mirar esto, está hablando de todo lo que Dios dispuso desde la manifestación de Jesús en su nacimiento hasta su crucifixión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Y nos deja ver que todo eso es algo para que el ser humano pueda degustar de Dios. Y es un banquete de Dios para saciar el corazón. Un banquete de Dios para llenar la vida. ¿Y sabe de qué dimensión es este banquete? Uno pudiera pasar por algún buffet de comida natural y, no sé, pudiera tardar cierto tiempo hasta que probara todo lo que allí hubiese sido expuesto. Pero cuando Dios está hablando de este banquete que pertenece a probar de la vida misma de Él en nuestro corazón, nos permite ver que aún la eternidad, siendo inmedible para el hombre, la eternidad es corta para alcanzar a degustar todo este banquete tan extraordinario servido por el Señor. La eternidad es corta para alcanzar a degustar todo este banquete servido por Dios, al hacer manifiesta la vida de su Hijo en medio de nosotros. Si miramos Juan capítulo 21, en el verso número 25, el apóstol Juan nos deja ver la inmensidad de las cosas preciosas del Señor. Juan, en el capítulo número 21, en el versículo número 25, cuando está narrando toda la historia que él ha vivido, él expresa y dice: y hay también muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de ¿qué? Que se habrían de escribir. Se pudiera en cualquier biblioteca que haya sobre la faz de la tierra ocupar un gran espacio para tener los escritos de las cosas que haya hecho cualquier ser humano sobre la tierra. Y lo tremendo de esta historia es que eso tiene final. Si usted se remite a la historia del descubrimiento de América, por más escritos que se hagan sobre la historia y lo que sucedió con Cristóbal Colón y todo esto, los escritos son limitados. Comenzaron y terminaron, y ahí se terminó absolutamente todo. Pero cuando empezamos a mirar estas palabras de Juan aquí tan profundas, que dice que aún si se escribieran las cosas que Jesús hizo una por una, no cabrían los libros en el mundo para escribir todo lo que el Señor ¿qué? Hizo. Y no solamente lo que hizo, sino lo que está haciendo. Porque se sigue escribiendo lo que el Señor está haciendo. Lo que un hombre hace se escribe hasta el día que murió. Hasta ahí terminó su historia.
Pero la historia del Señor no ha terminado, ni terminará. Se sigue escribiendo día a día. Y Dios desea que nosotros podamos degustar de eso tan profundo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y ninguno de sus rostros fue ¿qué? Fue avergonzado. El mejor banquete ha sido servido por Dios. Y ha sido servido por Dios al manifestarnos a su Hijo con claridad. Al exponernos la vida de Cristo con mucha claridad. Porque aquel que nació en Belén es el pan que ha sido provisto desde el cielo para que todos nosotros comamos de él. Y mire lo hermoso, ese es el verdadero banquete, comer de él. Porque dijo Jesús mismo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El verdadero alimento, el verdadero banquete para nuestro corazón, dispuesto por Dios mismo desde la eternidad. Una provisión maravillosa que el Señor nos la ha expresado a través del Evangelio para mostrarnos todo lo que es Cristo, cuya carne y cuya sangre es el verdadero alimento que necesitan nuestras vidas para recibir vida. Un banquete al que nosotros estamos invitados. Un banquete al que Dios ha invitado a toda su iglesia, a todo su pueblo. ¿Sí? Pero tiene que haber, hay una condición que va pasando en aquel que va a disfrutar de ese banquete. El Señor dijo a los sedientos, ¿cierto? Cuando no hay sed, no importa que se le ofrezca, no se va a beber. Y cuando no hay hambre, no importa que se le sirva, no se va a comer. Tiene que haber una necesidad. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que el que Dios nos esté acercando a Él, nos está siendo conscientes de esa necesidad, de la que no éramos conscientes. No sabíamos cuánto necesitábamos a Dios en nuestras vidas. No éramos conscientes de ello. Y es más, aún ya estamos aprendiendo cosas del Señor, pero aún nos falta mucha conciencia de cuánta es nuestra necesidad de quién. Necesidad del Señor. Porque entre más Dios nos va haciendo conscientes de nuestra necesidad de Él, más fuerte va haciendo Dios nuestra relación con Él. Él mismo la va haciendo. Porque se me va haciendo imposible vivir sin quién, vivir sin Él. Se me va haciendo imposible vivir sin este alimento que es para nuestras vidas. No olvide, cuando hablamos de este banquete lo estamos hablando en los términos de Dios, no en los términos naturales. Porque el ser humano siempre piensa que son muchas las cosas las que le sacian el corazón. Y por eso estamos buscando muchas cosas. Pero Dios es hermoso y está haciendo una obra para llevarnos a entender que lo único que sacia el corazón es la vida de Dios. Por eso Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La única manera de que haya plenitud en el corazón es que haya vida de Dios en nosotros. Es la única manera. Nada más podrá llenar nuestro corazón y nuestras vidas. De manera que cada suceso de la manifestación de Cristo como hombre es para que nosotros gustemos de Dios. El Salmo 34 dice, gustad y ved cuán bueno es que, cuán bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en ¿quién? Que confía en Él. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11, versículo número 13. Hebreos capítulo número 11, versículo número 13. Cada suceso que hay narrado en la Biblia tiene que ver con este banquete que es Cristo, servido por Dios mismo exponiéndose y dándose a conocer para ser el todo de nuestro corazón. En Hebreos 11:13 habla de los antepasados,
de los que vivieron antes de que se cumpliera la promesa dada por ¿quién? La promesa dada por el Señor. Y nos deja ver que aunque ellos no alcanzaron a ver lo que Dios había prometido, aunque no lo alcanzaron a ver, Dios se los dejó degustar de manera anticipada. Dios se lo dejó probar de manera anticipada. De manera que nos deja ver que este acontecimiento de la manifestación de Cristo sobre la tierra es un acontecimiento extraordinario. Dice el verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, ¿cierto? ¿Cuál es la mayor promesa que Dios nos ha dado? Cristo. El misterio escondido por siglos, dice en el Nuevo Testamento, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Sino mirándolo ¿de qué? De lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, ¿cierto? Murieron sin haber recibido lo prometido, pero tan hermoso es el Señor que aún sin que lo prometido hubiese venido, Dios les permitió degustar de eso prometido. Dios les permitió probar de eso prometido, y lo que probaron fue suficiente para que sus corazones fueran cautivos de amor por Él. Conocemos la historia de Abraham. Puede ser para muchos de nosotros un poco familiar lo que aconteció con Abraham. Pero un hombre como Abraham, el Señor le permite como empezar a palpar y a probar las mieles, la dulzura, lo refinado de ese banquete dispuesto por el Señor. Tanto en el nacimiento como en la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque de pronto Abraham, que ha sido sacado de Ur de los Caldeos, un hombre idólatra, que va a ser sacado de ser un hombre completamente ciego para ser llevado a un monte donde va a ver a Dios con mucha claridad. Dios lo va a llevar en un proceso hermoso, donde su corazón va a ser sacado de las tinieblas y mucha luz va a alumbrar su corazón, ¿cierto? De una manera muy hermosa. Pudiéramos decir de Abraham eso mismo que se estaba diciendo de Capernaum, ¿cierto? Que un hombre que andaba asentado en tinieblas, gran luz le alumbró. Brilló la luz del Señor sobre la vida de Abraham y empezó el Señor a llevar a Abraham. Y le permite una experiencia a Abraham en los comienzos de su vida, y es que Abraham no tiene hijo. Su esposa es estéril, ¿cierto? Pero aún en este nacimiento, el Señor va a empezar a darle luz a Abraham de ese banquete que un día Él va a servir cuando envía a su Hijo sobre la tierra. El banquete preparado para todas las naciones, para librarnos de la muerte y para quitar los velos que hay en nuestro corazón. Y empezó a dejarle ver y a probar a Abraham en medio de esa situación. Porque Abraham no tenía hijo y no tenía posibilidad humanamente para poder ¿qué? Para poder tenerlo. De manera que el Señor le hace una promesa a Abraham. ¿Te voy a dar qué? Te voy a dar un hijo. Así como Isaac es una promesa de Dios para darle a Abraham un hijo, así Jesús es una promesa de Dios para nosotros. Su venida es una promesa de Dios dada desde el libro de Génesis, para que nosotros pudiésemos volver a comer del árbol de la vida. Una promesa hermosa. Y van pasando el tiempo, pero va a ir aprendiendo Abraham con esa promesa, que si Dios la hizo, Dios la va a cumplir. Y que la promesa de Dios se cumple en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Dios. Dios le dice, te voy a dar un hijo, y es una promesa. No depende de la capacidad de Abraham. Abraham solamente tiene que esperar en la promesa. Lo segundo es que el tiempo es de Dios. Dios no le dijo en qué momento iba a venir el hijo. Lo que Abraham tenía era que esperar. Era la promesa. Y cuando Abraham no tenía los recursos ni la capacidad,
Fue el poder de Dios el que trajo a Isaac a la vida. El poder de Dios. ¿Cómo es el poder de Dios? El que trajo a Jesucristo para manifestarse sobre la faz de la tierra. Miren lo hermoso, en lo que Abraham está viviendo, Dios le está permitiendo degustar de ese banquete que después va a traer. Porque él va a ver a Isaac, e Isaac es un milagro hecho por ¿quién? Es hecho por Dios, única y exclusivamente. Y después de ese nacimiento milagroso que aún confrontó la incredulidad de Abraham, porque cuando le es anunciado este nacimiento, Abraham rió y después rió su esposa. Pero el hecho de que ellos no creyeran no significaba que Dios no iba a cumplir su promesa. Y después, con ese mismo hijo prometido, ese Isaac que ha nacido por un milagro, el Señor un día le dice a Abraham: ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo. Y ahora el Señor le permite a Abraham seguir degustando, desde el nacimiento de Isaac hasta el momento en que lo lleva al monte Moriah, poder degustar de todo lo que, de manera anticipada, de todo lo que iba a ser la vida del Salvador sobre la faz de la tierra. El banquete más excelso, servido y dispuesto por el Señor. Porque allá en el monte Moriah, el Señor le permite, no sé cuánta luz hubiese podido tener Abraham de todo lo que iba a acontecer, pero lo que el Señor le permitió entender fue suficiente para que el corazón de Abraham cayera derretido en una entrega absoluta hacia el Señor. ¿Se da cuenta lo que va produciendo de gustar del Señor? Va produciendo es una entrega que cada vez va siendo es más creciente en el Señor. Porque Abraham, en el proceso en el que Dios lo llevó, cuando le dijo: ofréceme a tu hijo, dice que Abraham madrugó y fue temprano a hacer lo que Dios le dijo. Y mire lo hermoso en esa luz. Cuando Abraham va a subir al monte, deja a los criados en la parte de abajo, y él dice algo que muchas veces parece en los aspectos gramaticales como equivocado, porque utiliza algo similar a como lo expresó a Josué. Cuando Josué, en lugar de decir mi familia y yo, mi casa y yo serviremos al Señor, empezó al revés: yo y mi casa serviremos al Señor. Esto, si lo decimos así, al presente suena como una imprudencia, suena como algo equivocado, pero no, era algo que estaba primero en el corazón de Josué, y eso se iba a extender también a toda su casa. Y ahora, cuando Abraham va a subir al monte, le dice a sus siervos: yo y el muchacho subiremos, adoraremos y volveremos, ¿cierto? De manera que Abraham estaba recibiendo mucha luz. ¿Qué iba a subir a ese monte? A adorar. ¿Y por qué iba a adorar? Porque la muerte estaba siendo arrancada, porque los velos estaban siendo ¿qué? Quitados. Y allá está Abraham completamente decidido a cumplir las indicaciones de ¿quién? Las indicaciones del Señor. ¿Cuánta resistencia hay en el corazón de Abraham? ¿Se da cuenta la luz del Señor cómo rompe toda la resistencia que hay en el corazón? Entre más oscuridad, más resistencia. Entre más luz, lo único que hay es entrega total. Abraham subió y, como testifica Hebreos, iba completamente convencido de que su hijo iba a ser sacrificado allí. Él iba pensando era que Dios era poderoso y podía volver a levantar de entre los muertos a Isaac, como dice Hebreos, de donde figurativamente lo levantó. Pero cuando está listo para sacrificar, Dios le permite como tener una luz anticipada. Pone sobre el hombro de su hijo la leña, así como el Padre el que puso la cruz en el hombro de Jesús no fue el hombre, fue Dios mismo, y lo llevó hasta el monte, y allí lo puso sobre el lugar que iba a ser sacrificado. Y cuando ya estaba listo para sacrificarlo, desde el cielo vino la voz para decirle a Abraham: detente, porque ahora sé que me temes. No me negaste a tu hijo. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? Rendido. Sea lo hermoso que es degustar en la historia. Eso que estamos leyendo en Isaías, que ahí en Isaías era una promesa anticipada,
En Abraham, que era mucho antes, Abraham ya estaba probando de ese banquete que Dios iba de que iba a servir. Y probando del banquete que apenas iba a venir, ¿cómo estaba el corazón de Abraham a los pies del Señor? Derretido, maravillado, traspasado de amor. Todo lo que Abraham anhelaba. Abraham, en el Monte Calvario se evidenció que Dios había hecho una obra tan excelsa, que el amor que Dios tenía que Abraham tenía por Dios y que Dios había obrado en el corazón de Abraham era mucho mayor que aún el amor que Abraham tenía por Isaac. Aún Dios habiéndole dicho, ofréceme a Isaac, al que amas. Lo amaba, pero el amor que se había despertado en el corazón al degustar de Dios, hacia Dios, era mayor. Y eso cumple lo que dice la palabra en el Nuevo Testamento, que si alguno quiere venir en pos de mí y no me ama, más que a su padre, a su madre, a sus hermanos, y aún que a sí mismo, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y qué hermoso, cómo Dios es el que nos va llevando en eso. Eso hacerlo en nuestras fuerzas es imposible. Es algo que Dios mismo nos va llevando cuando nos va llevando a probar de Él. Y cuando vamos degustando de ese banquete celestial, Dios va produciendo en nosotros un deseo tan profundo que va despertando en la iglesia en un anhelo incomparable por estar con Él, en un deseo precioso por estar junto a Él y junto a su corazón. Vaya conmigo a Isaías capítulo número 9, versículo número 6. Isaías capítulo número 9, versículo número 6. ¿De quién se está hablando aquí? Del banquete que Dios va a ¿qué? Va a servir, ¿cierto? A través de la vida de su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, por eso es de lo que necesitamos alimentarnos cada día. Y dice Isaías capítulo 9, versículo número 6. Y me llama mucho la forma en cómo están expresadas las palabras aquí, me llama mucho la atención. Porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los cielos hará ¿qué? Hará esto. Y empieza al Señor a hacer cada vez más claro el anuncio de ese banquete maravilloso que el Señor ha dispuesto y ha manifestado. Y empieza, como les decía, me llaman mucho la atención estas palabras empezando el versículo, porque cuando uno visita a alguien al que le nació un bebé, uno normalmente habla o se expresa, ¿cierto?, del bebé que les nació, del bebé que Dios les dio, que Dios les otorgó. Pero cuando leemos esto, el Señor nos está hablando a todos de un bebé que nos otorgó. O sea que este nacimiento es para todos nosotros, porque dice, un niño nos es nacido. O sea, no nació para la familia de sus padres, no nació para ese hogar, nos nació. Y miren lo tremendo, y dice, ahí siguiendo, hijo nos es dado, ¿cierto? No es nuestro hijo, pero no siendo nuestro hijo, ese hijo nos ha sido dado ¿a quién? Nos ha sido dado a nosotros. Y qué hermoso, porque Dios está con mucha claridad diciendo qué es lo que Él ha puesto y qué es lo que Él quiere que alimente y llene nuestro corazón de una manera sobrenatural. Y cuando vemos a ese niño expresado aquí,
vemos que hay unas características especiales en él que se van a cumplir. Porque habla de características especiales, allí como las que leímos, él va ahí conmigo al 9:6, donde habla de cómo es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla de lo dilatado de su reino, de lo extenso de su reino. Y la pregunta es, si alguien naciera hoy en un palacio muy importante, hijo de personas muy importantes, con todo y eso, no podemos garantizar que esa persona tenga nada de lo que aquí está dicho, porque lo que aquí está dicho solamente le pertenece a esa persona que Dios ha dispuesto para servirle como un banquete, para que nosotros degustemos de él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene parte en mi reino. Se hace necesario alimentarnos de ¿quién? Alimentarnos de él. Isaías, capítulo número 11, verso 1, allá adelantico, Isaías 11, versículo número 1. Isaías 11, 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y empezamos a mirar unas características especiales de ese al que el Señor ha señalado para venir. Porque ciertamente cuando nosotros miramos qué es el acontecimiento del nacimiento de Cristo para nosotros, debería ser un acontecimiento sumamente excepcional y sumamente extraordinario para nosotros poder conocer aún más del Señor, para nosotros poder conocer aún más de Dios, porque es en Cristo donde reposa toda la plenitud del Señor. O sea, viene alguien en el que la plenitud de Dios está, y ese alguien ha sido manifiesto para acercarme a su corazón, para acercarme a su presencia. Sobre él estará toda la plenitud de Dios. Isaías 42, ahí adelantico, hablando de este nacimiento tan hermoso, cómo el Señor lo señala de una manera tan especial, de una manera tan extraordinaria. He aquí mi siervo, 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia. ¿A quién? Justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperan ¿en dónde? Esperan en su ley. Así dice Jehová Dios, verso 5, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende de la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano y te guardaré. Te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran ¿en qué? A los que moran en tinieblas.
Y una vez más vemos cómo de manera anticipada el Señor está hablando de ese banquete que el Señor va a servir. Y hermoso, cuando nosotros miramos todo esto y empezamos a mirar cómo va a venir a traer luz, cómo va a venir a romper ataduras, cómo va a venir a arrancar la muerte, cómo va a venir a sacar las tinieblas del corazón de una manera extraordinaria con su poder. Porque la visitación de Jesús como hombre sobre la tierra es una visitación sin igual e incomparable. Que el ser humano, por la necedad de su corazón y por la ceguera de sus ojos, ha perdido de vista poder degustar todo lo que esto significa para su corazón. Es que es una visitación incomparable y extraordinaria. Que cuando vemos lo que pudo percibir Abraham, derritió su corazón. Y todas estas promesas, cuando las leemos, vemos que a los de su época les despertó un gran interés por la venida de ¿quién? Por la venida del Mesías. Entonces conmigo ahora sí al Nuevo Testamento, por favor, allá a Lucas, capítulo número 1, en el versículo número 78. Lucas, capítulo número 1, versículo número 78. ¿Qué es la venida del Señor? Esa venida que ahora nosotros miramos hacia atrás, ¿cierto? Abraham desde atrás la miró y venía. Vamos ahora a mirar los que la vieron cuando estuvieron presentes al tiempo que sucedió y cosas que acontecieron en sus corazones. ¿Y qué acontece en nuestro corazón? Nosotros que podemos mirar hacia atrás lo que aconteció, cómo estamos degustando, cómo estamos probando, cómo estamos entrando en contacto con eso tan hermoso, porque es una visitación sin igual, que tiene que ver con una profunda relación con Él. Porque dice el verso 79, por la entrañable misericordia, 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y cuando empezamos a mirar esto, Zacarías recibe una luz maravillosa y él está experimentando que esa visitación, que esa venida de Cristo es una manifestación incomparable de la misericordia de Dios. Es una manifestación grandiosa del amor de Dios. Ese amor que él le había dicho a Jeremías, con amor eterno te he amado. Ahora ellos estaban palpando la realidad de ese amor. Estaban palpando la vida de ese amor tan maravilloso y tan extraordinario. Pase allá Juan, por favor, capítulo número 1. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo número 1, en el versículo número 1. Mira lo hermoso hacia donde Dios desea conducir nuestro corazón. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y él está hablando aquí de una manera especial, porque dice el verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, ¿y qué? Y se nos manifestó. Miren lo hermoso.
La venida de Cristo es la manifestación de la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero el apóstol Juan aquí utiliza una serie de palabras que nos hablan de que esa manifestación es para que nosotros tengamos un profundo contacto y una profunda relación con ella. Porque él empieza a hablar de lo que hemos oído, de lo que han visto, de lo que han palpado nuestras manos. Está hablando de entrar en contacto con esa realidad de lo que Dios ha manifestado. Para que no sea la historia que se cuente, pero una historia que no ha producido nada dentro de mi corazón, por causa de que tal vez la veo como una historia más que se cuenta y no como un acontecimiento sumamente extraordinario que produce un impacto. Porque cada día estudiar sobre esta manifestación de Jesucristo como hombre deberá producir un impacto profundo en nuestro corazón, un impacto maravilloso. Es que el Dios de los cielos se hizo como nosotros para manifestarnos su misericordia, para manifestarnos su amor, para manifestarnos su bondad. Por eso Juan habla aquí de entrar, es en un contacto con Él, porque muchos han oído, pero no han palpado, no han entrado en contacto. Por eso su corazón puede seguir ahí como frío, inerte, distante, ¿cierto? Alejado del Señor, donde podemos ver cosas. El miércoles pasado veíamos cómo con tanta facilidad Aarón, ante el pedido del pueblo, respondió ante la petición: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón les hizo un becerro, y ese becerro que les construyó, al siguiente día hicieron fiesta, y dice que comieron y bebieron. Y cuando Moisés descendió del monte se escuchaba un gran bullicio, porque estaban danzando y haciendo muchas celebraciones, y aún todo lo que estaban haciendo lo habían llamado día para el Señor. Y lo que habían llamado día para el Señor era para ellos, para su carne, para su gusto. Estaban haciendo el placer de su corazón. Pero cuando recibimos esa luz del Señor, Juan está hablando de poder entrar y percibir. O sea, es que Dios mismo se nos está manifestando. Dios nos está visitando de una manera extraordinaria. Y hemos hablado muchas veces de los ejemplos y de lo que aconteció. La semana anterior veíamos cómo el cielo mismo celebró el nacimiento de Cristo. Cómo no fue un acontecimiento más. Cómo aquel ángel vino y le anunció a los pastores. Y cuando le estaba anunciando a los pastores, se abrió y había una multitud de ángeles alabando y glorificando a Dios por este acontecimiento tan extraordinario, por este acontecimiento tan maravilloso. El cielo estaba en un asombro absoluto del banquete que Dios le estaba sirviendo a los seres humanos, de cómo Dios se les había acercado de una manera tan extraordinaria. Y cuando uno sigue leyendo la historia, se da cuenta cómo este hombre anciano, Simeón, un hombre anciano de muchos años, al que el Señor le había hecho una promesa, que vería al Salvador. Y de pronto es llevado por Dios mismo el día que el Señor Jesús va a ser presentado en el templo. Y cuando está allí siendo presentado en el templo, y es posible que Él lo tome en sus brazos, Él está maravillado, su corazón frente a este acontecimiento es traspasado hasta lo más profundo. Porque ¿qué está expresando Simeón? Han visto mis ojos. Va conmigo, ahí lo miramos, por favor, un momentico, ahí en Lucas capítulo número 2. Lucas capítulo número 2, versículo número Lucas 2:29. Mira estas palabras tan hermosas de este hombre. ¿Con qué es lo que él está entrando en contacto? Es con la vida misma. De manera que su corazón está siendo traspasado de una manera especial. Ahora, Señor,
despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos, ¿qué? Tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los hombres, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, ¿qué? Israel. ¿Cuánto estaba degustando este anciano Simeón lo que el Señor estaba exponiendo ahí? ¿Cómo estaba su corazón? Estaba maravillado. Ahora puedo descansar en paz. ¿Han visto mis ojos la salvación de quién? La salvación del Señor, la salvación de Dios. Y eso tenía tan impactado aún a sus padres que miren lo que dice el verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de quién, de todo lo que se decía de él, ¿cierto? Ellos mismos se asombraban de ver a la gente asombrada con Jesús. Lo tremendo era que no todos estaban asombrados, no todos estaban maravillados con el nacimiento, no todos estaban maravillados con la manifestación, ¿cierto? A los que les vino luz empezaron a degustar y a ver y a palpar, y ahí junto estaba una viejita llamada Ana, mucho tiempo dedicada a servir al Señor, y estaba a la espera de la redención de Israel. Y dice en el verso 38, ahí adelantico, que ésta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de ¿quién? De Jerusalén. ¿Cómo estaba el corazón de esta mujer frente a ese suceso? No era un suceso más, no era una situación más, era maravillada, porque mire lo que va produciendo el degustar todas estas cosas tan preciosas del Señor. Va conmigo ahí a Mateo 2, vuélvase un poquito, Mateo. En el capítulo número 2, verso 1 y 2. Dice la Escritura, cuando Jesús nació en Belén, Mateo 2:1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarle, venimos a rendirle nuestro corazón, venimos a presentar nuestra vida delante de él. ¿Y a quién le están preguntando? Al pueblo de Dios. Unos extranjeros están conscientes de lo que está aconteciendo y el propio pueblo de Dios estaba ciego frente al mismo suceso. Ellos están preguntando, ¿dónde ha nacido su rey? Ha nacido su rey, ¿dónde está? Su estrella hemos visto. ¿Dónde está? Indíqueme. Y tal vez todos estaban ahí, pero no se habían apercibido de lo que había acontecido. Finalmente, cuando llegan, pase un momentico ahí adelante, al verso número 10. Vamos desde el verso 9, dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, y postrándose, ¿lo qué? Vieron al niño y lo adoraron. ¡Qué acontecimiento hermoso! Mire, cuántas personas Dios les permitió empezar a degustar de ese banquete que el Señor estaba sirviendo. Le adoraron. Y dice que cuando le estaban adorando, abrieron sus presentes y le ofrecieron. Y esos presentes tenían que ver con lo que Él iba a hacer con su obra: oro, incienso y mirra. Muchos relacionan estos tres con elementos que se le ofrecían cuando se reconocía a alguien como rey. Pero también estos tres tienen que ver mucho con su obra. El oro,
con la deidad. Lo que estamos reconociendo es que este no es cualquier niño, este es Dios hecho ¿qué? Dios hecho hombre. Lo otro que le ofrecieron fue incienso. El incienso tiene que ver con el aroma, como la vida de este niño va a cumplir lo que dijo Isaías. He aquí mi escogido, aquí mi siervo en quien mi alma tiene complacencia. He aquí el que va a ser olor grato o es olor grato delante de quién, del Padre. Y la mirra, que nos habla de amargo, del sufrimiento, habla de la obra de la cruz. Así como lo dijo Simeón. Simeón está maravillado con el nacimiento de Jesús, pero a su vez está teniendo luz de su muerte, porque dice, este está puesto también para caída. Y entonces mire lo hermoso como todo ese acontecimiento va abriendo nuestros ojos para que degustemos del banquete de Dios. Su vida misma manifestada sobre ¿quién? Manifestada sobre cada uno de nosotros. Primero, Juan, capítulo número 1, verso 9. Vamos a terminar con esta cita por hoy. Juan. Juan, capítulo número 1, versículo número 9. Juan empieza su carta haciendo una profunda relación de Jesús con el Dios creador. Y se le es permitido a Juan ver a Jesús en la creación. Y viendo cómo en el principio estaba el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Como ese Verbo que estuvo en el principio, el que hizo todas las cosas y de quien dependen, ahora estaba en medio de ellos. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué acontecimiento es ese? Un acontecimiento sin igual. En el mundo estaba, vino al mundo, ahora ya estaba en el mundo, pero ¿cuál fue la actitud? Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo ¿qué? Pero el mundo no le conoció. Pase al verso número 14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando miramos estas palabras tan hermosas de Juan, nos permiten ver ese acontecimiento que es la visitación de Jesús como hombre sobre la tierra, que no es un simple acontecimiento, sino el acontecimiento más importante de la historia del hombre. Dios acercándose a nosotros, Dios mismo viniendo a buscarnos, Dios mismo viniendo a alumbrar nuestro corazón, para que ahora nosotros podamos degustar de ese banquete servido por Dios, que es Él mismo, su vida misma, en medio de nuestro corazón y en medio de nuestras vidas. Qué hermoso que ahora hayamos sido escogidos para que miremos hacia atrás y podamos celebrar y alegrarnos y gozarnos, y que nuestro corazón pueda arder por el fuego de Dios, de que el Señor haya enviado a su Hijo, de que nosotros podamos ver su obra completa, y que por esa obra completa nuestros corazones puedan ser encendidos en fuego y en pasión por Él. Por su gracia y por su misericordia estamos hoy aquí. Su venida ha hecho posible que seamos su pueblo, el pueblo de su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por el amor y la misericordia que tú derramas
sobre cada uno de nosotros, Señor. Precioso Dios, tú eres el que traes luz, tú eres el que sirves mesa para que nosotros podamos entender cuál es el alimento verdadero que puede saciar nuestra vida y que puede llenar nuestro corazón, Señor. Tú has dispuesto a Jesús, y como lo expresó Juan, Señor, lo que han visto nuestros ojos, lo que han oído nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos respecto al verbo de vida. Señor, tú has dispuesto que nosotros, tu pueblo, entremos en un contacto profundo con el verbo de vida. Que podamos, Dios de los cielos, no ser de aquellos que simplemente han oído la historia, sino que han entrado en contacto, Dios, con el creador de la historia. Que han entrado, Dios de los cielos, en una relación profunda con Él. Por tu gracia maravillosa, Señor. Permítenos entender, Señor, este banquete preparado por tu propia mano, Señor. Porque ¿qué puede llenar más el corazón que tú? ¿Qué puede traer más plenitud a nuestras vidas que tu presencia? Por favor, Señor, permítenos entender lo que ha significado tu venida a este mundo. Permítenos entender lo que es esa luz, Señor, que ha venido para alumbrar el corazón de los hombres, Señor. No nos dejes ciegos frente a esta realidad, Señor, sino que por tu gracia te clamamos. Abre nuestro corazón y ensánchalo, Señor, para que podamos entender lo que significa. Le permitiste a Abraham probar, Señor, probar el milagro de tu promesa, probar el milagro de tu sacrificio, oh Dios de los cielos. Permítenos, Dios de los cielos, ser ese pueblo que pueda gustar y ver cuán bueno tú has sido al enviar a tu Hijo, poder experimentar lo que dice tu palabra, ese de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor amado, por tu gracia danos luz, para que esa luz maravillosa de la venida de Cristo resplandezca en nuestros corazones, Señor, para que entendamos este acontecimiento es a la luz, bendito Dios de los cielos, de lo que tú, Señor, estabas trayendo a nuestras vidas, del acercamiento que tú estabas teniendo a cada uno de nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, ensancha nuestros corazones para poder ver toda esta realidad y para poder entender todo este amor tan maravilloso. Señor, te pido que bendigas y guardes la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos permitas, precioso Dios, Señor, ser tocados por tu poder y recibir, Señor, de tu Espíritu, Señor, esa revelación maravillosa que nos permita conocer la grandeza de Cristo y que cautive nuestro corazón de amor por ti, Señor. Te pido que cada uno de estos hogares y estas familias preciosas sean guardadas por tu poder y por tu preciosa mano, y que a través de tu Santo Espíritu, Señor precioso, seamos edificados como casa espiritual. Gracias por cada una de estas vidas. Los bendigo con gratitud en tu precioso nombre. Gracias, bendito Dios, por amarles y bendecirles. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado. Amén y amén, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias.